Buenos días, tardes, noches, compañeros y profesora. A partir de este video, mi equipo y yo vamos a darles a conocer lo que fue la realización de nuestro proyecto, que fue el diseño y elaboración de una aplicación en el software especializado COMSOL en la versión 6.0, la cual fue la que se estuvo trabajando durante este cuatrimestre. Recordando que nosotros estuvimos realizando dos proyectos, uno acerca de un cantilever y este segundo que fue a partir de un disco resonador. La realización de este segundo proyecto, que es el que vamos a estar analizando a partir de esta aplicación de COMSOL, nosotros lo estuvimos trabajando en dos avances. El primero que fue como tal la realización de nuestro disco resonador y el segundo avance donde ya estuvimos analizando lo que es la eje frecuencia y también analizamos cuál fue la eje frecuencia eh, que nos proporciona nuestro disco resonador. Mm, ¿Cuál es bueno, mi equipo está conformado más que nada por mi compañero Rosas Trejo Axel, mi compañera Ramos Gallegos Valeria y mi compañero Villabárcenas Olivo Yosin Joshua y una servidora, Macedo Cervantes, Alexa Fernanda. Ahora sí vamos a irnos adentrando un poco acerca de nuestra aplicación de Compson. Antes que nada quiero retomar la importancia de este proyecto, puesto que las ventajas que nos puede proporcionar utilizar un software especializado, en este caso como COMSOL, en la versión 6.0, es que nos permite modelar y asimismo también hacer simulaciones acerca de diferentes elementos, en este caso un disco resonador, para poder analizar tanto sus físicas, matemáticas, para poder así nosotros ver cuáles son las problemáticas que podemos encontrar, ya sea por el material que se llega a emplear, ya sea por el ambiente en el que se puede estar, bueno, en el que puede estar rodeado. Asimismo, también podemos ir viendo mejoras. En este caso del disco resonador, ¿cuál es la importancia que nosotros podríamos llegar a retomar? Bueno, podemos nosotros analizar diferentes factores de calidad, superando limitaciones como la amortiguación termoelástica y las pérdidas de anclaje. También a partir de este modelo podemos determinar factores de calidad del resonador, eh, más o menos en la parte del diseño de la impedancia entre materiales para mejorar la calidad de este dispositivo. Y pues esto nos permite optimizar el diseño, mejorar la eficacia y pues el rendimiento de nuestro resonador electromecánico. Eh, Ahora sí, enfocándonos más en esa cuestión de lo que es nuestro proyecto de aplicación en COMSOL, podemos ver que tenemos diferentes elementos, como lo es la geometría, como es el mallado. En este caso tenemos también un botón que es Compute. ¿Esto para qué nos va a servir? Como podemos ver del lado izquierdo, tenemos aquí una pequeña pestañita que se llama, bueno, que menciona Input and Output. ¿Eso en qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir porque aquí tenemos las medidas, por ejemplo, del radio del disco, la altura del disco, la altura del poste, radio del poste, radio de la sección del sustrato, tanto el espesor, la longitud de ondas acústica, y nosotros podemos ir haciendo modificaciones de esto. Por ejemplo, voy a cambiar el radio de disco. Teníamos inicialmente a 10 micras, lo voy a pasar tal vez a 5. Entonces aquí nosotros vamos a darle compute y esto nos va a permitir que vaya haciendo un análisis ahora a partir de que el radio del disco sea de 5 micras, perdón. ¿Esto por qué? Porque pues, nosotros en este caso estamos analizando lo que sería MEMS, que son microsistemas. Vamos a darle un pequeño tiempo para que eso es lo que nosotros podemos ir trabajando a partir de esta sección que tenemos en nuestra aplicación. Como les mencionaba, también podemos ir hacia la altura del poste, puesto que nosotros si vamos cambiando esto,
esas pequeñas variables pueden ir creando ciertas modificaciones, incluso la longitud de onda en la que pueda tener una mejor vibración, por decirlo de alguna manera, nuestro disco resonador va a ir variando, la eje frecuencia va a ser diferente. Y veamos. Bueno, ahorita ya se hizo este cambio y de hecho aquí podemos ver tanto en esta gráfica como en esta otra cómo se llegó a modificar nuestro disco resonador. Ya no está en esta área, sino cambió en este aspecto. Entonces aquí podemos ver que realmente si llega a haber esos pequeños cambios, volvemos a hacer este pequeño análisis. Y bueno, mientras se termina eh, de volver a lo que era el radio de 10 micrómetros, les voy a ir explicando un poco acerca de estas dos gráficas, principalmente esta que es acerca de la geometría. ¿Qué es lo que podemos ver en esta gráfica? Bueno, nosotros podemos ir analizando lo que sería nuestro disco resonador. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí podemos ir analizando las partes de nuestro disco. En esta parte, bueno, tenemos nuestro disco hecho a partir de diamante, o por lo menos así fue como nosotros lo estuvimos colocando durante el desarrollo de este modelo. También tenemos aquí nuestro mm, poste de algún, por decirlo de alguna manera, está hecho a partir de polisilicio, toda esta parte. También tenemos esta sección y esta otra sección que pues sería nuestro sustrato hecho también a partir de silicio. Tenemos, permítanme tantito. También tenemos lo que es esta parte que sería una capa, nuestro límite fijo. ¿Esto por qué es necesario ponerlo? Bueno, pues nosotros en la parte de la simulación, al poner este límite, esta capa, nos permite evitar que las ondas, las frecuencias, bueno, dependiendo de la frecuencia a la que se coloque, las ondas no lleguen a ser infinitas. Eso le pone un límite y nos permite ir estudiando toda esa parte. Entonces, es por eso la importancia de colocar esa capa límite. También tenemos, les digo, aquí esta otra gráfica, donde nosotros qué podemos analizar a partir de ahí. Bueno, podemos ir analizando la vibración aximétrica del disco en cuestión del desplazamiento a la estructura que se le estuvo realizando, que era lo que les decía, esto en una dirección radial. También tenemos esta otra frecuencia que pues nos muestra el desplazamiento total de la estructura en su conjunto con una escala de colores. En este caso, la escala de colores es de acuerdo al arco iris, que fue la manera en la que nosotros estuvimos trabajándola para enfatizar las ondas que se pueden llegar a propagar. Y tenemos esta última gráfica, que es a partir de lo de la eje frecuencia, que pues nosotros podemos ir obteniendo. Si recuerdan, también durante el desarrollo de este proyecto, en el segundo avance, estuvimos analizando diferentes eje frecuencias, que estas son las 8 que nosotros llegamos a obtener. Igual nosotros podemos ir haciendo la selección, incluso podemos ir teniendo los valores ya sea a partir de ángulos de frecuencia, eh, en cuestión de radianes, en cuestión como tal de ángulos. Eso es lo que podemos ir obteniendo a partir de esta parte. Dejen seleccionar la que no mal recuerdo era la mejor opción para nosotros. Mm, mm, uy. Bueno, hagamos un pequeño cambio para que vean cómo es que llega a cambiar esta parte.
También, asimismo, en esa parte del lado izquierdo, si lo llegamos a bajar, tenemos otra tabla que esa tal cual nos indica la eje frecuencia que nosotros estamos eligiendo. Y pues ahorita vamos a tener que ir viendo una pequeña diferencia tanto en esa gráfica que nos dice el desplazamiento de magnitud a partir de la eje frecuencia elegida. Aquí no va a haber ningún cambio, más que nada porque esta es la geometría, pero en las otras dos gráficas sí va a tener que haber un cambio en la cuestión de los colores, la percepción de los colores. Vamos a esperar un momento más para que pueda cargar. Bueno, ya tenemos aquí. Aquí ya tenemos como tal el cambio de nuestra gráfica. Más que nada, tenemos que ir seleccionando a partir de aquí. Estos son como que los valores principales que estuvimos dando. Aquí no se logra percibir tanto el cambio. Igual no se percibe tanto el cambio, pero donde sí lo notamos es aquí, en nuestra gráfica. Podemos ver que es completamente diferente el desplazamiento de magnitud de esta a esta otra. Entonces vemos que sí va cambiando dependiendo de la eje frecuencia o de la frecuencia que se llega a elegir. Hagamos otro cambio, por ejemplo. Vamos a darle otra vez compute para poder ver esta diferencia. Bueno, aquí ya tenemos la nueva eje frecuencia, donde pues igual vemos que llega a cambiar nuestra gráfica. Y así es como lo podemos ir analizando poco a poco. En cuestión de geometría, era la gráfica que les mencionaba aquí. Aquí lo tenemos de manera fija. También tenemos la parte del mallado para ver cómo es que se llega a percibir nuestro disco resonador junto con su sustrato. Como tal, la percepción de 2D, donde podemos ir viendo el desplazamiento de las longitudes de onda. La percepción en 3D que nos permite irla viendo a partir de una pequeña apertura que nosotros hicimos a 270 grados. Y pues las gráficas a partir de las eje frecuencias que nos permitirán ver si en verdad es la frecuencia que nosotros deberíamos estar utilizando o no. Esto es un poco de lo que nosotros logramos realizar a partir de este proyecto. Y esto sería todo por nuestra parte. Esto es todo lo que tenemos por mostrarles y muchas gracias por su atención.